Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu Top 5. El día de hoy les traigo un top de 5 sorprendentes casos de reencarnación. Número 5. El caso de Barbara Carlin. Barbara Carlin es la reencarnación aceptada de Ana Frank. Recordemos que Ana Frank fue una de las víctimas más conocidas del Holocausto y es mundialmente conocida por el diario que lleva su mismo nombre. Murió en un campo de concentración en 1945, mientras que en 1954 nació en Suecia Barbara Carlin, hija de padres cristianos. Antes de los 3 años de edad, Barbara le dijo a sus padres que ese no era su nombre, sino que era Ana Frank, pero para este entonces era desconocida por ellos porque el diario de Ana Frank no se había publicado en sueco. Durante su infancia, Barbara le contó a sus padres los detalles de su vida como Ana, pero pensaron que eran fantasías de niña. Además de eso, Barbara frecuentemente tenía pesadillas en las que hombres subían las escaleras y le daban patadas a las puertas del ático donde se escondía su familia. Otra característica es que tenía una fobia excesiva por las personas vestidas con uniforme. En una ocasión, la familia viajó por las ciudades emblemáticas de Europa, entre estas Ámsterdam, y el primer lugar al que quería ir la familia era el Museo de Ana Frank. Una de las cosas que llamó la atención de sus papás fue que en el hotel donde se hospedaban, el papá tomó el teléfono para pedir un taxi que lo llevara a visitar el museo. Pero Barbara lo detuvo diciendo: espera, no necesitamos un taxi, podemos ir a pie, está muy cerca. A lo que el padre le preguntó cómo sabía eso, si ella nunca había estado ahí. Ella contestó que no sabía, pero que sentía que estaba cerca de ahí. Y efectivamente, después de caminar por 10 minutos, llegaron al museo e inclusive la niña les mencionó que extraño, no se veía así antes. Cuando entraron en el lugar donde se ocultaba la familia Frank, la niña comenzó a sentir terrores irracionales. Comenzó a tener dificultad para respirar, pánico y empezó a sudar de forma exagerada en frío. Así que tomó la mano de su madre. Cuando entraron en una de las salas más pequeñas, exclamó: mira, las fotos de las estrellas de cine están todavía ahí. Las fotos que Ana había recortado y fijado en la pared que Barbara vio en aquel momento le hacían sentir feliz como si estuviera en casa. Sin embargo, cuando su madre volteó, ella vio la pared vacía y le preguntó: ¿qué fotos? No hay ninguna fotos en esa pared. Barbara miró otra vez y vio que era verdad, pero su mamá no se quiso quedar con la duda y le preguntó a un guía por esas fotos, a lo que él contestó que las habían quitado temporalmente para protegerlas, las iban a poner en cuadros. Barbara era absolutamente incapaz de decir una sola palabra, ella solo quería salir de ahí, no soportaba un momento más. Pero su papá quería seguir en el museo, así que su mamá la acompañó a la salida y ella comenta que cuando iba bajando las escaleras vio claramente cómo un hombre vestido con un uniforme verde la estaba persiguiendo, lo que ocasionó que sus piernas comenzaran a temblar, así que cayó. Cuando su madre la ayudó a levantarse, se dio cuenta que la niña estaba llorando y que tenía toda la cara llena de lágrimas. Luego de estos incidentes en Ámsterdam, sus padres se convencieron que efectivamente ella era la reencarnación de Ana Frank. Número 4. El caso de Pramod Sharma. Pramod Sharma nació el 11 de octubre de 1944 en Visuli, India. Entre los 3 y 4 años de edad comenzó a hablar en detalle de su vida previa. Describió varias empresas que había poseído y dirigido con otros miembros de su familia. En particular hablaba de una tienda que se llamaba Hermanos Mohan, que fabricaba y vendía galletas de soda. Pramod tuvo una fuerte intoxicación con requesón, lo que es bastante raro en un niño hindú, y en una ocasión aconsejó a su padre que no lo comiera, diciendo que era peligroso. Comentó que en su otra vida había enfermado gravemente después de comer requesón. También mostraba que tenía temor al agua, sobre todo a estar sumergido en ella. Parecía deberse a que en su vida previa había muerto en una bañera. Expresó que había estado casado y tenía 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Aunque sus papás querían ocultar la historia, pronto las noticias de las declaraciones del niño llegaron a los oídos de una familia en Moradabad, llamada Mera, donde coincidían muchos de los detalles de la historia de Pramod. Los hermanos de esta familia tenían varios negocios en Moradabad
incluyendo una tienda donde vendían galletas y agua de soda llamada Hermanos Mohan. La tienda había sido creada y atendida por Manandan Mehra hasta su prematura muerte el 9 de mayo de 1943. Parmanan había comido requesón en exceso en una boda y desarrolló una enfermedad gastrointestinal crónica seguida por su muerte debido a apendicitis y peritonitis. El miedo al agua se justificaba ya que parte de la terapia durante su apendicitis fueron baños naturistas. Aunque no había sido la causa de su muerte, le habían dado un baño inmediatamente antes de morir. En la casa de Padmanabhan, Pramod reconoció el cuarto donde aquel dormía. También identificó un armario particular donde había mantenido sus cosas, así como la mesa baja especial que también había sido suya, exclamando: «Esta es la que solía usar para mis comidas». Cuando la madre de Padmanabhan entró en la habitación, Pramod la conoció inmediatamente, llamándola madre. También identificó a la esposa de su vida previa, actuando un poco avergonzado delante de ella, porque después de todo, él era un niño de solo 5 años y ella una mujer adulta. Aunque parecía poseer por lo menos algunos de los sentimientos de un esposo, inclusive la cuestionó por estar usando un sari blanco, el vestido adecuado para una viuda hindú. La reencarnación fue aceptada por ambas familias. Número 3. El caso de James Lineker. James Lineker nació el 10 de abril de 1998, hijo de Bruce y Andrea Lineker. El 1 de mayo del año 2000, cuando James tenía un poco más de 2 años de edad, Andrea escuchó la voz de su hijo, quien gritaba: «¡Accidente de avión! ¡Avión en llamas! ¡Un hombre no puede salir!». Andrea corrió a su habitación y lo vio luchando. Estaba tumbado sobre su espalda, dando patadas y arañazos a las sábanas. La misma pesadilla se repetía 4 o 5 veces por semana. Después de una pesadilla, Andrea le preguntó quién era el hombre que estaba en el avión, y James le respondió: «Yo». Cuando Bruce le preguntó quiénes derribaron el avión, declaró: «Los japoneses». Sus padres no podían creer que supiera, así que le preguntaron cómo sabía que eran los japoneses quienes habían derribado su avión, a lo que el niño respondió: «El sol rojo grande». Además, James era aficionado a los aeroplanos, especialmente los aviones con hélice de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, James reveló que el hombre de sus pesadillas también se llamaba James, que voló un avión Corsair que despegó desde un barco cuyo nombre era Natoma. Él sabía que el Corsair viraba a la izquierda en el despegue y que tenía una tendencia a explotar los neumáticos durante el aterrizaje. Cuando sus padres lo llevaron a Lone Star Flight Museum, se sorprendieron al ver a James paseando alrededor de un Corsair, realizando una revisión como normalmente lo hacía un piloto antes de embarcar en su avión. El pequeño James dibujaba escenas de batalla, aviones de hélice y bombas que explotaban, y firmaba sus cuadros con el nombre de James III. A sus muñecos les dio nombres inusuales como Billy, Leon y Walter, que sus padres nunca habían mencionado. Cuando Bruce le preguntó por qué llamó a sus muñecos con esos nombres, respondió: «Porque fueron quienes me recibieron cuando llegué al cielo». Andrea Lineker encontró a la familia de James Houston Jr., una hermana sobreviviente, Ann Houston. Estaba viviendo en California y tenía 84 años de edad. Andrea arregló una conversación entre Ann y el pequeño James. En esta conversación el niño le dio muchos detalles personales de la vida de James Houston, que Ann confirmó eran exactos. Teniendo en cuenta los hechos del caso, Ann aceptó a James Lineker como la reencarnación de su hermano James Houston Jr. y le envió varios artefactos que pertenecieron a su hermano. Número 2. El caso de Puramina. Puramina era una niña que vivía en Bagamuna, un pueblo del distrito Siri Ilangay. Según sus padres, ella comenzó a hablar sobre su vida previa desde que tenía 3 años de edad. Cuando nació, su madre le notó unas marcas hiperpigmentadas a la izquierda de la línea media del tórax, por encima del borde costal. Puramina le dijo que en su vida previa fue un hombre que había muerto en un accidente de tránsito, que su familia trabajaba haciendo incienso en una empresa cercana a una fábrica de ladrillos y a un estanque. Inicialmente solo trabajaba su familia, pero luego emplearon a 2 personas. Tenían 2 camionetas y un automóvil. En su vida anterior era el mayor fabricante de incienso. Tenía 2 esposas.
Su padre en la vida previa era malo y le decía que no necesitaba ir a la escuela porque podía hacer dinero fabricando incienso, por lo que estudió hasta el 5º grado. Sumana Siri, quien era maestro de Bagamunda, investigó el caso y encontró 3 familias que fabricaban incienso. Una de ellas producía las marcas Ambiga y Aketa Pisha. El propietario se llamaba La Siri. Su cuñado y asociado, Guinarasa Pereira, había muerto en septiembre de 1985 en un accidente con un bus mientras transportaba incienso en una bicicleta. Esto ocurrió 2 años antes del nacimiento de Puramina. Sumana Siri informó a sus padres sobre lo que había averiguado. Una semana después, Puramina, sus padres, Sumana Siri y su cuñado hicieron una visita no anunciada a la familia Siri. Cuando Siri venía caminando hacia la casa, la niña le dijo a los presentes: "Este es Siri, él es mi cuñado". Siri se sorprendió porque no entendía que le hablaban de una vida previa. Puramina le preguntó si habían cambiado el envoltorio de los paquetes de incienso porque lucían diferentes que en su vida anterior. Luego hablaron sobre el accidente que había sufrido, Siri, que le impedía doblar la rodilla, y cómo Guinarasa le aplicaba medicamentos en su rodilla después del accidente. Preguntó por su madre y su hermana en su vida anterior. Luego les mostró sus marcas de nacimiento y les dijo: "Esta es la marca que me quedó cuando me golpeó el bus". Les mencionó el lugar donde había ocurrido el accidente. En resumen, 14 de las 17 afirmaciones hechas por Puramina fueron correctas y se correspondieron con la vida de Guinarasa, muerto 2 años antes del nacimiento de Puramina, quien además demostró que tenía un buen conocimiento de la elaboración de incienso. Número 1. El caso de Titu Singh. Titu Singh tenía 2 años y medio cuando comenzó a contarle a su familia sobre su otra vida en Agra, ciudad al norte de la India. Sus recuerdos eran muy específicos. Dijo que había sido dueño de una tienda de radio, televisión y video que se llamaba Suresh Verma. Mencionó que tenía una esposa llamada Uma y 2 hijos. También dijo que le habían disparado, que lo habían incinerado y tirado sus cenizas en un río. Al comienzo sus padres no lo tomaron en serio, pero su comportamiento los desconcertaba. A menudo se comportaba como si no fuera parte de la familia. Repetidamente Titu les decía a sus padres que estaba triste, que quería volver a Agra, así que su hermano mayor decidió viajar a Agra para revisar sus afirmaciones. Encontró a la familia Verma y se dio cuenta que todo lo dicho por el niño coincidía. El asesinato ocurrió en agosto de 1983. El hermano se acercó a Uma y le explicó cómo su hermano menor decía que era su marido fallecido. Esta información hizo que Uma decidiera visitar a la familia Singh al día siguiente y ver qué verdad había en lo dicho por el niño. Cuando la familia Verma llegó sin avisar, Tito estaba fuera lavándose en el grifo y los vio primero. Los reconoció de inmediato y les gritó a sus padres que su otra familia había llegado. Invitaron a los visitantes a sentarse en la terraza y Tito le pidió a Uma que se sentara cerca de él. Preguntó por los niños y luego sorprendió a la viuda contándole los detalles de una salida familiar a una feria en una aldea. También le describió cómo había enterrado oro en un agujero de la casa, información que solo ellos conocían. Posteriormente organizaron un viaje a Agra y Titu fue capaz de reconocer a sus hijos en un grupo grande de niños. Al ingresar a la tienda de Suresh Radio, Titu identificó correctamente los cambios realizados en la tienda desde la muerte de Suresh. Titu describió con precisión cómo a Suresh le habían disparado en la cabeza por la noche mientras estaba sentado en su automóvil después de llegar a casa del trabajo. Esto fue corroborado por Uma. Se mostró el informe de la autopsia de Suresh Verma que confirmó que le habían disparado en la cabeza y murió de una herida de bala en la sien derecha. La autopsia mostró el tamaño exacto y la ubicación de la herida y la herida de salida en el lado opuesto de la cabeza de Suresh. Luego mostraron que el cabello de Titu estaba afeitado para revelar una marca de nacimiento, una forma redonda y con sangría que coincidía exactamente con la ubicación de la herida de entrada de la bala que mató a Suresh Verma. Él tenía una segunda marca de nacimiento en el otro lado de la cabeza que coincidió exactamente con la herida de salida.
Y bueno amigos, esto fue todo. Nos vemos en otro video.